Pues hay unos que, hay más que están a contra de ese proyecto que los que están apoyándolo, ¿cierto? Eso no justifica, y el señor presidente, así sea más presidente, pero él no tiene por qué violando los derechos a las comunidades. Niega que Entonces, ¿por qué otro va a llegar así directamente? Que porque fulano me firmó un proyecto que yo vengo a meterme aquí. ¿Ah? Y no le queda bien llorar a Entonces nosotros también podemos llegar a alguna parte, que porque estamos llevados, estamos pobres, entonces podemos llegar a otro departamento, a otra vereda, entonces nos metiendo a una finca. ¿Ah? Se arrodilla y antes no está este país como está, entonces ¿cómo es que quieren que conseguir paz? doblega, ni ruega. Pongámonos pilas los campesinos, vamos a reclamar. Mucha gente dice, después de que las fincas nos las acaben, nos toca irnos, que porque ellos que compran es que las fincas y que no hay que ver mentira. Por eso no extrañen si gotas de llanto. Vuelvo y les digo, señores, soy un simple analfabeta, campesino, no tuve estudio, no conozco de leyes nada, pero sí conozco de que tenemos unos derechos para reclamar y para ayudarle a las comunidades a que reclamemos. Es lo que me dicen los que no respetan el dolor ajeno. Morrón se ha convertido para los pensilvanenses en una especie de referente, en un sitio geográfico emblemático que, pues, además de que le proporciona a la gente acá de la localidad un paisaje bonito, ha sido motivo de inspiración para poetas, para los que han hecho algunas canciones, para pintores. Y generalmente uno en pinturas de Pensilvania le identifica mucho cuando ve el Cerro de Morrón o el Cerro de Piamonte y algunos otros sitios, pero ese sitio es un sitio muy emblemático. Además de la riqueza material y de lo que representa como la vida misma para la comunidad, representa un valor, es invaluable ese valor, mejor dicho, frente al aspecto tradicional, frente al aspecto místico, frente al aspecto que nos arraiga, porque si hay algo que nos identifica a nosotros es Morrón y Piamonte. Debemos advertir que esto es un sitio que ha sido considerado patrimonio histórico y cultural de nuestra comunidad. Morrón es un símbolo o patrimonio de toda la gente, como quien dice algo turístico, es de acá de nosotros. Culturalmente eso es muy bonito porque la gente habla y cuenta historias y los papás le cuentan a los hijos y los abuelitos, y si se van a otros sitios se cuentan las historias de Morrón y de otros sitios de acá de Pensilvania, son muy bonitos. Conozco las cuevas de Morrón y sé que Morrón tiene un alto valor desde el punto de vista arqueológico y probablemente tenga otros valores simbólicos en nuestra comunidad. Morrón para mí encierra un mito porque he oído hablar de las tumbas. Otros decían que por Morrón veían unas luces que caminaban y deambulaban de un sitio a otro. Entonces decían que el cerro estaba encantado. Otros decían que Morrón se veía una gallina con unos pollitos de oro y que en algunos días especiales de Semana Santa, principalmente, salía la gallina con los pollitos de oro. Pues de que hay un tesoro escondido, de que hay un tesoro encantado, que hay la gallina con los huevitos de oro. Toda la vida nos levantamos ahí con ese cuento, pues de que una gallina con pollos, de que allí hay gente que ha visto una gallina con unos pollitos. Gallina de oro con pollitos y todo, entonces. Que van caminando por allá y cuando que sale una gallinita con unos pollitos amarillitos y que van a coger un pollito de eso y ahí mismo desaparecieron. Y que entonces había que tener como cierta rito para descubrirlo, no todo el mundo. Como que esas personas tenían que tener ciertos requisitos o ciertos valores para poder llegar a acceder a esa riqueza de oro que había escondida. Que por las noches se escuchaban de vez en cuando unas campanas y que las campanas daban un timbre especial, entonces la gente decía que eran unas campanas de oro.
que se sentían campanas, que se sentían muchas cosas. Sentía unas campanas, mi mamá dice que las sentía y que no sé qué. Se habla de que en algunas piedras allá habían una especie de jeroglíficos. El que entraba a las cuevas era el esposo mío, que bajaba hasta cierta parte, bajaba, era como unas escalas, que bajaba y bajaba allí, y que entonces había una parte donde él llegaba y había una fuerza superior que lo hacía devolver, lo hacía devolver, lo hacía devolver, no lo dejaba seguir. Muchos petroglifos, hay historia de los indígenas pantágoras que habitaron esta región. Legalmente no han sido explorados. Para la comunidad de Pensilvania es bastante doloroso que vayamos a hacer una hidroeléctrica sin habernos dado cuenta de la historia que hay allí. Aquí en el municipio de Pensilvania, pues, y específicamente pues, en Morrón y sus alrededores, cuando vino la colonización antioqueña, hacía 300 años que habían pasado por aquí unos conquistadores, a mediados del siglo XVI, o sea, a los 50 o 60 años del descubrimiento. Y entonces los indígenas que vivían en este lugar, que eran los palenques o pantágoras, que pertenecieron a una comunidad muy primitiva, o sea, ellos andaban prácticamente desnudos, escasamente eran cazadores, parece que de agricultura muy poquito, no fueron ceramistas, al no ser ceramistas tampoco fueron orfebres, ellos eran de la familia de los caribes y al parecer descendientes de los caribes que más penetraron al interior de Colombia. Entonces, esos conquistadores, al paso por acá, los indígenas no resistieron la emoción de verlos, o sea, se sintieron completamente agredidos y ellos tomaron algunas acciones, en algunos sitios guerrearon, produjeron muertos, pero en últimas fueron vencidos. Dice que fue tanto el sentimiento y el dolor de ellos de conocer a los españoles, a los blancos, que en el municipio de Samaná se reunieron en un sitio y se suicidaron más de 4.000 indígenas en un palenque. Esa es una versión, que muchos de ellos se suicidaron y otros se tiraron por el río La Miel, salieron por el río La Miel y por el río Guarinó hacia el Magdalena y cogieron río abajo y al parecer, esa otra teoría, se internaron por las selvas del Carario Pon, por los lados de los Santanderes. Bueno, entonces también fue Morrón un sitio donde posiblemente hubo comunidades indígenas o vivieron los indígenas. Conozco una historia donde habla de que los pantágoras, cuando ellos ya querían, digamos, no sé si trascender o irse de este planeta, ellos cogían su tesoro, la persona que quería ya, digamos, que ellos como que cumplían un ciclo, entonces hacían un hueco como en embudo, hacían un hueco como en embudo, que solo ellos hacían como el camino, como en polvo de oro, cuenta pues como el mito, que era como un camino de oro para ellos poderse guiar y entrar al túnel. Se metían a la parte más angosta donde estaba con su oro, con su riqueza, y ellos en forma como de feto, en forma fetal, se metían allá y hacían como una forma de que este túnel en forma de embudo se tapara y quedaran ellos ahí tapados con eso. Era como una forma, no sé, como de sacrificio, de trascender. Se han encontrado, pues no digamos pruebas muy contundentes de tumbas, pero sí restos de ollas, de barro, y yo los he visto, yo tengo. Allá en el cerro, exactamente arriba, en el cerro de arriba, no digamos, pero en la parte de acá de abajo se han encontrado como hachitas y utensilios de los indígenas. En esa casa de don Héctor hay que encontrar unas cositas ahí. Habría que hacer un estudio más detallado, si fueron los palenques, si fueron los pantágoras, pero allí hay una parte pues de riqueza que se tiene de unos petroglifos, también pues se tienen unas cuevas y
muy seguramente, como no hemos tenido los medios adecuados para seguir explorando muchas otras riquezas que se pueden encontrar en el cerro. Es que ahí hay una intervención cultural, emocional, romántica, bien difícil. En una ocasión yo hablaba con un amigo y cuando yo llegué a esta región, yo le puse la montaña encantada, porque es que venir a ver la neblina, ir a ver un amanecer en Morrón, pues eso va a cambiar mucho, y va a cambiar mucho en lo que se sueñan los muchachos de Pensilvania. La Corporación Sentido Humano ha estado acompañando y ha estado colectando mucha información sobre esto, sobre el proceso, sobre los beneficios y sobre, digamos, las inconformidades que tiene el pueblo sobre esto. Bueno, en realidad, de una forma importante me doy cuenta del proyecto los primeros días que yo llego a la alcaldía. Se están manejando desde más o menos el 2008. En lo que he escuchado y el ambiente que hemos percibido pues en la vereda, al principio era pues de que, hombre, llegó un proyecto y de pronto las fincas las vamos a vender a muy buen precio. Y lo que tenemos aquí y la informe que tenemos acá son que van a hacer unos túneles por debajo del morro y que ya tenía que casi todo planeado. Tengo entendido que van a hacer un túnel por la base, a llevar las aguas hacia La Esperanza y luego las vierten en los encuentros. Y luego ellos llegan, según eso, esa gente llegan, se meten, bueno, ya cuadrado, digamos, se meten, hacen el trabajo y luego entre unos años acaban y le venden a otra entidad, creo, a otro país. Es algo preocupante. En estos momentos uno piensa que esto va a ser progreso para el municipio, que porque van a arreglar carreteras. Y que lo escuché de boca de los mismos pobladores, ellos siempre han manifestado el no querer de que este tipo de proyectos se realicen allí. ¿Por qué? Ellos, de todas maneras, lo que yo pienso personalmente es que ellos se van a apropiar del agua del río Pensilvania y el Salado para crear energía y pues lógicamente los beneficios son para la empresa, para la gente no hay ninguno. La gente no se siente muy a gusto con el tema porque dicen que ¿por qué van a tener que invadir un patrimonio que es de nosotros? No, que vayan a afectar el cerro jamás uno puede estar de acuerdo, nunca. Lo que hay que saber es hasta dónde se va a afectar el cerro. Pues vuelvo y le digo, no tenemos conocimiento exacto de qué es lo que van a hacer y cuál va a ser cuál va a ser la obra que van a realizar dentro del morro y por dónde. Antes de iniciar nuestro periodo como concejales, yo soy concejal nuevo, yo apenas empiezo a partir del 2012 y en el 2012 ya había un avance de estos proyectos, no habían obras grandes de infraestructura como sí las hay ahorita, pero sí estaban los proyectos diseñados, estaban todos los estudios, porque esto creo que se viene manejando desde hace unos 15 años. Bueno, nosotros en el Consejo hemos socializado con las empresas que están haciendo estos proyectos, se ha socializado y sí, estamos muy enterados de qué es lo que va a pasar en todo el contorno del municipio de Pensilvania con estas microcentrales que se van a construir. Y tenía mucho temor y muchas dudas, como la tienen muchos ciudadanos hoy en día, y creía, carajo, que ellos nos van a venir a perjudicar el tema de agua, nos van a venir a perjudicar en los microsistemas, bueno, que íbamos a tener una afectación de alto impacto en el orden ambiental, y bueno, y qué iba a pasar con estas entes que están al lado de estos proyectos. Departamento de Caldas existe la posibilidad de desarrollar 10 proyectos de microcentrales de producción de energía. Para el municipio de Pensilvania tiene que ver aproximadamente
6 proyectos. Algunos de ellos ya tienen estudios realizados y tienen la autorización dada por Corpo Caldas. Primero que todo, el propósito del Grupo Unión Temporal Central Hidroeléctrica Oriente de Caldas es construir en el oriente de Caldas, sobre la cuenca alta del río La Miel, 10 centrales hidroeléctricas de energía. Nosotros no vamos a construir presas y embalses, simplemente vamos a tomar los cursos de agua del río y los vamos a derivar hasta un sitio de un túnel. De los cauces de los ríos toman una parte, los llevan a través de un túnel, tratando de hacer una desnivelación con el margen normal del río para luego volver a depositar unos cientos de metros más abajo las mismas aguas al mismo río, y en el proceso de entrega o de vertimiento nuevamente al río, por las diferencias en altura que hay en la caída, estas muevan unas turbinas y generen energía. Esta es la captación, ¿sí? Y acá tenemos básicamente, digamos, la casa donde quedan las máquinas, ¿sí? Donde se va a generar básicamente la energía. Como se puede observar, aquí hay un tramo bastante largo donde se va a impactar sobre esta área. Aquí en este sector queda Morrón, ¿sí? Pasa aquí toda la conducción en tubería, y por este sector hay un tramo bien importante que va a dar al río Pensilvania. Es un complejo hidroeléctrico. No es cada central, cada proyecto, sino es un complejo hidroeléctrico, y así hay que mirarlo porque así lo han diseñado a través del tiempo y el espacio, y los únicos que no saben cómo esa estructura son las poblaciones allí asentadas. Nosotros el Morrón simplemente lo que hacemos es, por el pie de la montaña, abajo en el río, vamos a hacer una bocatoma similar a la que ustedes ven acá, y vamos a meternos en la montaña con una perforación que va a ser un punto, porque esto es una cuestión muy pequeña en semejante montaña. Bueno, yo del proyecto de Morrón la verdad no estoy muy empapada, simplemente estuve allá con la comunidad porque la empresa bajó a hacer la socialización del proyecto, y pues sí se escuchaba como mucha inconformidad porque la comunidad no tiene bien conocimiento de cómo se va a adelantar el proyecto y qué impacto ambiental va a causar. He tenido más quejas es el del proyecto El Edén, del corregimiento de Bolivia, porque por el tránsito de la maquinaria tan pesada que ellos manejan se estaban causando unas afectaciones a las viviendas. Contaminación auditiva, contaminación también por el tráfico de volquetas pesadas, pues que en esta zona no eran permitidas. Lo que nosotros hemos hecho, y la directriz del alcalde, es atender a toda esta gente y prestarle la asesoría para conducirlo a quien debe dirigir su queja. Todas esas quejas las hemos recibido y se han tramitado, y ellos les han dado pues solución y han reparado las viviendas. A mí me parece que en la comunidad como tal no se ha socializado en realidad lo que va a ocurrir allí. Entonces yo no puedo decir que la gente ha aceptado o no ha aceptado lo que hay allí. Si lo han socializado para unos pocos y para los que tienen los verdaderos intereses allí. Aquí el año pasado hubieron reuniones, pero abajo en la escuela de Armenia, que bajó mucha gente hablando de ese asunto, pero todo el mundo se opuso y sacaron memoriales que para que no hagan eso. Y pues ya no han vuelto, pues lo que es por esa parte de acá, no han vuelto a hacer reuniones ni nada. Las informaciones han sido más bien poquitas, porque las reuniones han sido, han sido para ir 2 o 3 reuniones que han hecho. Aquí hicieron una, pero estuvo más bien ahí como la gente
muy en desacuerdo y no se profundizó sobre el tema. A partir de ese momento ya conocí de cerca en qué consistía, pues no en una forma detallada, porque usted sabe que esos proyectos tienen algo que se le debe decir a la gente y otras cosas que pues no podrán decirlas, porque de todas maneras son asuntos privados de la empresa. Eso es como todo. Cuando un empresario viene se quiere pintarle pajaritos en el aire a todo el mundo, o hay gente que está opuesta a eso, o quiere de pronto opinar algo en contra de eso, para ellos siempre lo van a cambiar la hoja y van a decir de que eso es bueno y que lo malo que va a haber ahí ellos lo van a enmendar. Pero lo que públicamente pudieron decir era de que era un proyecto que generaría empleo a los municipios que serían beneficiarios del proyecto, y dos, también que el municipio accedería a unos recursos que se llaman transferencias por la explotación de los recursos naturales en el municipio. Eso está muy claro en la ley 99 del 93. Las comunidades deben ser informadas y participan. Es información y participación. Entonces lo que hacen los desarrolladores de proyectos como nosotros en los estudios ambientales es informar a las comunidades del área de influencia qué proyecto se va a hacer, cómo se va a hacer, qué se perjudica, qué no se perjudica, lo que se perjudica, cómo se manejan los impactos ambientales. Para eso hay que hacer reuniones de socialización. Las únicas firmas que se le piden a una comunidad es en las asistencias a esas reuniones. Y yo lo veo más bien es como el derecho que tiene una persona que asiste a una reunión de decir, yo estuve aquí. Hay personas que por desconocimiento, o no sé si haya otra intención, hayan querido decir que esas firmas de alguna manera aprueban la licencia, convalidan, y que entonces Corpo Caldas va a autorizar un licenciamiento porque ve las firmas de una comunidad que participó en una reunión. Absolutamente no, absolutamente falso. Estos son proyectos de impacto nacional que las licencias para construcción y manejo de todo lo que se presenta en este proyecto las dan las entidades de nivel territorial, como es Corpo Caldas para el departamento de Caldas y el Ministerio de Minas y Energía a nivel nacional. Cuando los proyectos llegan al municipio ya están aprobados y por la corporación. Simplemente ellos vienen y los socializan con la comunidad, pero en ningún momento tienen que pedirle permiso a las comunidades. En el Consejo no se debate esto porque el Consejo se debate en los proyectos de acuerdo que el alcalde y la comunidad pase. Estos son unos proyectos de que se vienen a socializar al Consejo Municipal para que esté pendiente de qué es lo que va a pasar y en determinado momento pueda dar sugerencias. De Corpo Caldas no se manifiesta, le mandé un derecho de petición, le he mandado cartas al gerente de Corpo Caldas, simplemente me dijo que el proyecto tenía que seguir avanzando, también el gerente de Inficaldas me contestó igual, el gerente de Corpo Caldas dijo que como él no era socio ni algo por el estilo de las empresas, de estas empresas que van a ejecutar estos proyectos, que ellos no tenían por qué estar socializando ni acompañando a la gente, como entre comillas, lo entendí yo así. Las comunidades no definen una licencia, no la definen. Eso está muy claro en la ley 99 del 93. Yo creería que hay que entrar a socializar y no con el 1% de los habitantes, sino yo creería que siquiera el 80% de los habitantes de Pensilvania debería estar por lo menos informado de lo que va a ocurrir allí. Nosotros en el Consejo Municipal en el año pasado, en las sesiones ordinarias del mes de noviembre, realizamos una visita precisamente al túnel del río La Miel en el sector de La Soledad. Esto es en el corregimiento de Bolivia, en límites entre Manzanares y Marquetalia, donde fuimos a percatarnos de primera mano de cómo se venían haciendo las intervenciones y de qué afectaciones se venían dando.
La verdad es que allí pudimos comprobar que se maneja este tema con toda la seguridad del caso. Es una infraestructura que uno dice cuando llega allá, uy carajo, en el municipio de Pensilvania tener esta serie de infraestructuras como que no cabe dentro del contexto normal. Sesionamos con el Consejo Municipal acá, e inclusive en otra oportunidad hicimos un recorrido sobre la zona del túnel, partiendo desde la vereda a la costa. Alcanzamos a entrar al túnel, ya llevaban cerca de 1 kilómetro de perforación, donde miramos el tema de las filtraciones, cómo se estaban dando, cómo estaban dando el manejo de los residuos que emergen del túnel, y bueno, y hemos estado al tanto de eso, tratando pues de que no obstaculizar los proyectos, pero que sí se hagan de la manera más responsable y que las quejas de los ciudadanos y las dudas y los temores que ellos tengan se vengan resolviendo y se pueda dar como una respuesta clara. Que no nos digan ahorita una cosa, que le digan a la gente, nos comprometemos a que no va a pasar algo, pero que luego resulte que sí pasó, entonces hemos estado muy pendientes de esto. De la parte del Consejo Municipal, totalmente aprobado para ellos, desconociendo las opiniones del pueblo, que realmente los proyectos no los aprobaba o desaprobaba la comunidad, que eso ya estaba hecho, porque yo pienso que se debe contar con las comunidades y no pasar por encima de las comunidades. Cuando me di cuenta de que se iba a hacer este proyecto en este sitio, lo primero fue que recordé que el escudo nuestro de Pensilvania Caldas tiene como emblema nuestro Cerro Morrón, o sea que históricamente es un cerro emblemático, que inclusive Pensilvania en muchas regiones es conocido por el Cerro Morrón. Eso también es importante porque es un punto de referencia que otras personas tienen sobre él. A mí me parece que modificar el cerro para mí sería de momento algo inconveniente, porque es que ya se le va a comenzar a cambiar una serie de situaciones y la historia comienza a variar. Yo conozco muy bien el escudo de Pensilvania y sé que la montañita que tiene allí representa Morrón. Pienso que Morrón en este momento debería hacerse un verdadero estudio antropológico, de ambiente, social, para saber realmente si justifica, ¿no? Y que la gente debería unirse en torno a eso, porque es que la verdad es que lo más triste que tenemos en Pensilvania es la desidia, el no interés, las decisiones inmediatas, las decisiones a bases de viscerales, que es una punta de que tenemos para el mercado y se acabó. Yo pienso que eso hay que replantearlo. El escudo de Pensilvania pues tiene, como ustedes lo ven acá, también está impreso en la bandera. Este escudo contiene varios componentes. Tiene el sol y el cerro de Morrón y significa la ubicación de Pensilvania en el oriente y el buen porvenir o el futuro. Es decir, con el sol encima del cerro que augura pues un progreso y buen porvenir para toda la comunidad pensilvense. Es como una contradicción, entonces tendríamos que entrar a cambiar el escudo, a cambiarle en la mente a las personas de Pensilvania, que es que su cerro no es tan importante. Yo considero que quienes construyeron Pensilvania en esta región se fijaron en una cantidad de cosas para intervenir este paisaje. Pienso que los recursos del país pertenecen a la ciudadanía en general. Pienso que a pesar de que el Estado tiene la potestad sobre el subsuelo, esos recursos son de todos. A veces no logro entender por qué estos recursos siempre son canalizados para las mismas empresas y para el mismo grupo económico de siempre, que de alguna manera se enriquecen y obtienen utilidades realmente gigantescas con base a un recurso que nos pertenece a todos. Hay que ver pues los intereses que hay de los grandes proyectos de energía, como son Miel 1, Miel 2, trasvase del río Manso, el trasvase del río Guarinó, y las 11 hasta proyectadas 15 microcentrales para toda esta zona. ¿Qué hace una empresa privada? Pues ir a producir recursos. Y así fue claro, y me lo dijo personalmente el representante legal de la empresa que estuvo acá, porque yo le hice la pregunta, que el bienestar para los ciudadanos, para la gente, ¿qué implicaría eso? Y yo, primero usted grábese, así me lo dijo frente, grábese esto de memoria, que esto es una empresa privada.
Y como empresa privada nosotros venimos a generar unos recursos económicos para nosotros. El bienestar para ustedes como sociedad va en lo que ya dijimos, de obras de infraestructura, generación de empleo y pare de contar. A una multinacional no le importa ni la región ni los habitantes, le importa lo que le vaya a generar y el negocio que vaya a hacer. Lo demás eso no tiene, para ellos no tiene ninguna inconveniencia. Una multinacional viene con todos los parámetros legales y vienen con la plata para cumplirlos. Le pagan los impuestos al Estado y tiene con qué resistir un proyecto 1, 2, 3 años sosteniéndolo nomás, sin recibir. El pequeño no tiene con qué, tienes que bregar a ver y si monta una minería y si a medida que saca una piedrita y una vez va y compra mercado. ¿De qué manera en este momento le podrían el campesino generar ingresos al Estado, digamos, comprándole semillas a Monsanto? Pues ya Monsanto tiene que pagar ciertos impuestos a los estados o ciertas prebendas que tienen que dar para vender las semillas y el Estado pues recibe eso. Y si dejan que el campesino produzca las semillas, ese no le va a dar al Estado nada. Entonces los pequeños no generan impuestos al Estado ni le generan pagos. Y por eso el pequeño campesino tiende a desaparecer. Yo no estoy en contra del desarrollo, finalmente el desarrollo es bueno porque beneficia a todos, pero lo que me parece insostenible y poco creíble es el desarrollo para beneficio de unos pocos. Uno sí quiere que haya progreso en el municipio, ¿quién dice que no? Que haya generación de empleo, que arreglen las vías, pero esto tiene que hacerlos el gobierno directamente, no se quede la plata allá, o sea, invirtamos esa plata, ¿para qué guardar plata? Si al fin y al cabo, si se acaban los recursos naturales, esa plata no les va a servir para nada. Que esos recursos no queden solamente en manos de unas personas, sino que también se vean, digamos, reflejados un poquito en el desarrollo del pueblo a todo nivel, en la cultura, en el arte, en el desarrollo, con una administración que sea comprometida y sobre todo honesta, ¿no? Que es fundamental, que es en lo que todos creemos, pero pues de alguna manera estamos a la expectativa de ver qué sucede. Las regalías es los recursos que se les da a los municipios y a los entes territoriales por explotación de recursos no renovables, como petróleo, como carbón y como oro. Y las transferencias son dineros que le van a las administraciones, a los entes territoriales, por la explotación de recursos que se supone sean relativamente renovables. Más o menos como podría entrar en un momento determinado el agua o como podría entrar si uno hace explotaciones de eólica, pues, por así decirlo. Las transferencias son el 6%, del cual el 3% va para Corpo Caldas y el otro 3% va para los municipios que están involucrados dentro del proyecto. 3% para las corporaciones autónomas y en este caso Corpo Caldas y el otro 3% posiblemente pueda ser para el municipio, porque si la captación del recurso hídrico pertenece a 2 municipios, ese 3% debe ser dividido. Por decir algo, el proyecto del EDEN está involucrando el municipio de Manzanares y Pensilvania en porcentajes diferentes. En todos los recursos de ese 3% se destinan para Manzanares y para Pensilvania. Cualquiera que entienda eso saben que las cifras son muy desproporcionales. Nadie aceptaría un negocio de ese tipo en una región donde el recurso hídrico es de la región. Habría que ver ese dinero si es de libre destinación. Si ese dinero, por ejemplo, se pudiera utilizar para salud, si ese dinero se pudiera utilizar para educación, para mejoramiento de otro tipo de calidad de vida, o si, como entiendo pues el proyecto, tiene ya una destinación propia que es para el mismo trabajo sobre las cuencas, el mismo trabajo de la parte de lo que tiene que ser en torno al mismo proyecto. Es que ese 3% tiene una destinación específica, además de eso hay que hacer obras que de alguna manera traten de perpetuar pues que el recurso allí se siga utilizando, es cierto. Tiene una destinación relativamente condicionada este tema de las microcentrales. Lógicamente que a nadie favorece que se vayan a tomar
un recurso, como le dije, que pertenece a la comunidad para beneficio de unas personas y que adicionalmente no tengamos siquiera la posibilidad de obtener una pequeña utilidad de los miles de millones de pesos que va a producir esa hidroeléctrica. Es totalmente irrisorio, claro, eso es una... Pero aquí nos tocaría, muchachos, empezar a discutir sobre las leyes. Realmente pues, son leyes que así están. Yo pienso que esas leyes deberían ser más bondadosas a favor de nuestros municipios, pero bueno, ahí están las leyes y esas que tenemos que cumplir. Y nos dijeron que la ley era muy clara y que así estaba establecida. Que otra cosa era que nosotros, que habíamos elegido a nuestros congresistas que habían hecho la ley, que buscáramos la forma de hacer un referendo, organizar algún mecanismo de participación ciudadana y cambiar la ley. Si nosotros creemos que vamos a depender para salir de nuestra economía de las transferencias, que son alrededor de 150 o 200 millones anuales, pues va a ser muy difícil que en un proyecto que puede generar 20.000 millones de pesos, nosotros tengamos que conformarnos con el 1%, que viene a ser 200 millones. A punto de 200 millones cada año no vamos a hacer nunca salir de la pobreza. Otra cosa que los mismos pobladores saben, dicen que la parte de la energía que se va a generar ahí no va a quedar en Pensilvania. Creo que ese tipo de energía, dicen ellos, va a ser utilizada a otras regiones. Entonces ellos también dicen, ¿cuál es el beneficio también en esa parte? O sea, utilizan el recurso hídrico nuestro y la parte de la energía no va a abastecer a nuestro municipio, y ese es un tema que se puede investigar directamente con el gerente de este tipo de proyectos. Yo no sé si ustedes saben que en Pensilvania es uno de los municipios que paga la luz más costosa del país, sabiendo que nosotros proveemos de agua para la hidroeléctrica, para muchos de los materia prima que utilizan estas hidroeléctricas inmensas. La posibilidad, tal vez única, que nosotros tenemos es de hacer un uso racional de nuestra riqueza hídrica. El tema de no poderla utilizar es porque los proyectos son de un costo importante para la economía de Pensilvania. Estamos hablando de aproximadamente 80.000 millones de pesos por cada uno de estos proyectos. En el momento actual no tenemos posibilidades de ser socios, pero las gestiones que yo he hecho con la gente que está en la construcción y solicitudes que he hecho en la gobernación es estudiar la manera de que los municipios entren a ser socios de estos proyectos. Es la única manera que nosotros tenemos de salir de nuestra situación de pobreza. Yo espero que Pensilvania, por transferencias y por socio de esos proyectos, le toque 4.000 o 5.000 millones anuales, y esperamos que así sea. Esa es la manera que nosotros tenemos de salir adelante y dejar de estar estirando la mano, que nos den limosnas, que así no llegaremos a nada. Porque no hablar con el municipio, con los entes gubernamentales, ya que tenemos ministros, tenemos senadores, tenemos muchas personas influyentes, de que si se va a hacer algún proyecto de estos, pues liderémoslo nosotros. Ahora, hay otras alternativas, la energía limpia, la energía solar, por costosa que sea, beneficia mucho más, puede beneficiar mucho más y perjudica menos. A mí deme un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Como comunidad en sí, no creo que acepte el que se le destruya su patrimonio, porque en últimas el proyecto hidroeléctrico nos puede generar recursos económicos, pero al mismo tiempo afecta la composición social y cultural de la región. El hecho de que qué es lo que va a pasar con la gente, qué le va a beneficiar, por ejemplo, sacar este proyecto hidroeléctrico, en qué les va a beneficiar, cómo le va a mejorar su calidad de vida en cuanto a carreteras, para sacar sus productos, en cuanto a mejorar sus condiciones laborales y bueno, otra serie de cosas. Lo de Morrón, pues sí, porque pensar uno que ese morro, que nacía al pie de Morrón hace unos cuantos años y luego que comiencen ya con máquinas a hacerle tan, a perforarlo, a romperlo y a meter el río,
Pues digamos, yo desde la finca, como la finca me queda ahí al frente, pues disfruto por las mañanas viendo pasar el río. Si llueve esa noche, excelente porque el río baja crecido. Y luego siempre pasar por el frente de la finca. Ya ahora yo ya la tengo aquí en mi imaginario, cómo ver esa agua que se me perdió de vista, parte alta, y se desapareció por el centro de Morrón y no sé ni más dónde volverá a salir porque de ahí se me pierde la visión. Realmente sí hay impacto ambiental, pero es tal vez de los proyectos de explotación de los recursos hídricos el que menos impacto genera. A nivel personal yo considero que es nocivo para lo que estamos viviendo actualmente el planeta. Nosotros hace unos 15 años no veíamos que, por ejemplo, las calles en Barranquilla se inundaran como se ven los arroyos ahorita. Y eso es simplemente lo que es de lo poquito que nosotros leemos con el medio ambiente. No soy ambientalista 100%, pero el ecosistema de esta zona se va a afectar mucho porque estamos alterando la naturaleza. Yo no sé si hasta qué punto el impacto ambiental haya sido realmente bien estructurado y bien fundamentado para hacer este proyecto, porque es que el ambiental es fundamental porque es nuestro entorno. De aquí sacamos el agua, de aquí sacamos la madera, de aquí sacamos los alimentos. Entonces es fundamental que haya una verdadera, digamos, legislación que proteja esa parte ambiental. Pues ustedes saben que todo proyecto genera un impacto bastante grande por el movimiento de los vehículos, por el movimiento de suelo, por las excavaciones, por el impacto que se hace de ruido, por efecto de las dinamitas. Entonces todo esto en alguna medida impacta y se cree que la duración de estos proyectos son del orden de 2 años. Entonces en 2 años la fauna que vive en ese lugar pues alcanza a desplazarse generalmente hacia las zonas bajas, impactando negativamente pues las posibilidades de existencia en esos sitios. Todos los animales terrestres van sintiendo todas las explosiones y ¿qué van a buscar? Buscan esa salida para otros lados donde ellos los dejen quietos. Y más aquí en Morrón, más aquí en Morrón de que hay mucho animal de pluma, animal terrestre, animal de cuevas. Todos los animales, si llegan a hacer eso aquí en Morrón, desaparecen. ¿Para dónde echan? Para donde no los perturben. Hay especies de agua dulce, de peces, que son muy sensibles al cambio de los caudales. Con una alteración en el tipo del caudal, profundidad del caudal y calidad del agua que se tiene, el pez o se muere o migra para otro lado. Entonces ese es un efecto inmediato. La flora en alguna medida se impacta indirectamente y solamente se ve a través del tiempo. El tiempo, digamos, podríamos hablar de unos 10 años, se puede generar disminución de la composición florística, producto de la misma migración de la fauna, debido a la autoecología que realmente mantienen estos ecosistemas, porque donde hay fauna hay flora que está asociada como fuente de alimento. La experiencia nos dice que donde hay intervención de hidroeléctricas siempre hay cambios, y cambios tendientes no necesariamente en favor de la naturaleza, sino por el contrario, en contra de ella. ¿Cómo le parece que yo después de 15 días me encontré un perezoso? ¿Sí? Sí, no hay mucho animal. Ahí en el cerro, Morrón. Hay mucho animal, sí. Hay perezosos, hay... que yo los he visto. Hay guagua, guatino, eso que es como es, cono de monte. Hay de esas tijeretas, pavas. Hay mucha fauna. Y aquí, digamos, en esto sí existe mucho, digamos, lo que es la guagua, el guatín, el burre, pues curices, murciélagos, todo eso. Claro, guatines, guaguas, ardillas, todo eso. Murciélagos, todo es importante eso. Cuando no crea uno es importante, ¿cierto? El murciélago. Pensilvania se encuentra en zona de ladera y todas estas áreas donde se van a crear las microcentrales se encuentran en suelos inestables. Pueden, digamos, sufrir impactos que seguramente aparecerán en alguna de las fincas. La finca mía linda por 2 cuencas, dos cañaditas, 2 nacimientos. Y lo que yo he escuchado, el estudio que he hecho, es que con el tiempo se van a ver filtraciones por donde va a pasar el túnel. Todos los predios que están hacia esta parte baja, todo este recorrido de acá,
todo este sector. Todas las fincas, ecosistemas van a ser fuertemente impactados. Igualmente va a suceder un impacto sobre esta misma área del río, aguas abajo, y los predios de estos sectores también se van a ver afectados. Entonces toda esta área va a sufrir unos cambios básicamente microclimáticos importantes, en donde estas áreas de estas fincas y estas fincas de acá van a tener un impacto en disminución de recurso hídrico. Ojo, la ley cambió. Antes estas hidroeléctricas nos obligaban a reforestar. La ley 56 del 81 era así. Y hacíamos inversiones, hasta comprábamos predios para reforestar. Eso se quedó como patinando en el tiempo y todavía la gente cree que esa es la figura. No, la figura nueva son las transferencias, y quienes deben reforestar son los municipios, son las corporaciones. El manejo ambiental ya no lo hacen las empresas. Impacta mucho en las comunidades y las afectaciones climáticas, los cambios climáticos que históricamente se han visto que suceden en las zonas donde se construyen centrales hidroeléctricas. Una cosa natural, digamos, que ha sido toda la vida, digamos, a decir venir a otra gente, venir, digamos, acá a hacer otros trabajos que no se deben, modificar, digamos, algo que no se debe. Río que viajas como mi ilusión, sueño vestido de piedra y azul, sangre del mundo y vigor. Antes nosotros podíamos destinar esa agua para los animales, para pastos, para sistemas de riego y todo. Ahora no lo vamos a poder hacer, porque la concesión, es decir, la concesión del agua la tienen son ellos. Y las reglas de juego las van a colocar son ellos. Se va a presentar una disminución de recurso hídrico porque la empresa tiene, digamos, dentro del proyecto, captar una cantidad de agua importante. Se estima que es del orden del 65 al 70% que captan el agua de los drenajes que hay principales sobre las fuentes hídricas. Entonces, solamente un 30% van a llegar realmente a las fincas o a los sitios o a los ecosistemas donde realmente se utilizaba en el pasado el 100%. Esto preocupa mucho a la gente de la región, puesto que el río ha sido su vida, el río ha sido su compañía y el río ha sido su protección y su razón de ser. Ellos dicen pues que no están de acuerdo a que el recurso hídrico que ellos tienen en esta zona sea vendido de alguna u otra manera. No estamos de acuerdo en eso, por lo que pues vamos a sufrir por las aguas, digamos, y que esto es digamos, un patrimonio. Ellos no quieren poner en peligro el recurso hídrico y cualquiera lo entendería, porque es que ellos tienen un recurso hídrico abundante, continuo y constante. Entonces el mero hecho de pensar de que de un 100% del agua que ellos disfrutan, se les van a llevar una parte de ese y que hacen análisis y dice qué pasa en el tiempo de que haya mucho verano. Y entonces esos proyectos hay que seguirlos sosteniendo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos afectará mucho las sequías. Cuando no haya agua, no hay energía. Por eso la propuesta de que esos dineros siempre vayan a las cuencas hidrográficas busca ese sentido. Pues decir eso es una cosa y después que con el tiempo veamos un escenario totalmente distinto por los cambios de clima que se está haciendo. Nosotros conocemos que se ha disminuido muchísimo en Pensilvania. Yo estoy calculando entre un 40 y 50% los caudales de agua. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? No porque ande con un aparato midiendo el caudal de agua en cada río, sino porque desde niño conocí las quebradas, donde había que pasar siempre por puentes. En otras ocasiones no podíamos pasar porque no había por dónde, ni siquiera por el puente. Al día de hoy pasamos sobre piedras y arena. Ya se ha acabado mucho por el uso equivocado del suelo. Y más adelante con estos cambios de clima que se están dando, que viene más el verano, pienso que las lluvias, y haya muy poca agua y ustedes ya no puedan producir esa energía
y el negocio que tenían pensado desde el principio ya no sea el mismo. ¿Sí será que le van a dejar el agua a los agricultores, a los propietarios de las tierras? Es que el agua es para todo, es importante para todo. Uno sin agua no puede vivir. Nadie vive sin agua, los animales, todo necesitan el agua. El agua es una parte vital de nuestra existencia. La cuenca es la generadora de la vida de las comunidades. Para mí, no es el hombre quien vive en una cuenca, es la cuenca que le da vida al hombre y a toda una serie de ecosistemas. Por eso los municipios, la mayoría y los más prósperos, son asentados donde hay unas cuencas. Nadie sabe lo que vale una quebrada cristalina. Nadie sabe lo que eso es hoy en día cuando se han perdido tantas quebradas, pues, y lo que es recuperar un río ya contaminado, eso es casi imposible. En nuestros países y en todo el continente se está dando una conflictividad muy grande ligada al agua. Ustedes saben, Asia y todo el territorio ligado a Israel y a todos esos países tiene una conflictividad muy alta ligada al agua, pero en nuestras zonas también se está presentando. Cualquiera tendría miedo de eso, porque es que miremos algo muy sencillo. Nosotros inclusive podríamos vivir en parte cierto periodo sin luz, pero sin agua ¿cómo? Es muy complejo porque la parte de la salubridad y una cantidad de temas que se relacionan con el recurso hídrico sería muy delicado. Hasta el más, desde el animal más ínfimo hasta el más grande necesita del agua. Todos bebemos agua. Y si nos quitan el agua, si le quitan el agua a los campesinos, si dañan las cuencas, las microcuencas, entonces ¿qué queda? ¿Qué pasó en la línea? Que el túnel se chupó el agua y la estamos vendiendo para arriba. Hicimos por aquí, mano, bombear agua, el que quiera tomar que pague y el que no, de malas. Eso le tocó una resignación, mijo, todo porque sobre el poder no va nadie. Voy caminando en soledad por un sendero ya olvidado, buscando huellas de otra edad. Hay una expectativa muy grande de que todo el mundo quiere vender los terrenos. Sin embargo, esto se ha venido explicando, se ha venido, digamos, aterrizando. La comunidad, por lo menos en la zona de influencia del Edén, ya entiende de que nosotros no venimos a comprar predios. Nosotros vamos a hacer una hidroeléctrica que requiere muy pocos predios y vamos a comprar esos predios y pagarlos en unos precios justos. Yo diría en unos precios buenos. Pero te debo contestar en que lo primero es que siento cierta exigencia, digámoslo así, de que por qué no me compra el predio. Hay posiciones encontradas. ¿Por qué? Porque cada uno va a buscar sus intereses personales. Primero, si ellos pensaban, algunos propietarios de terrenos querían vender su finca porque por aquí la gente no le dan valor, el verdadero valor a su tierra, y lo que le den por lo que tienen les parece que es mucho, entonces querían venderle a la empresa. Si la empresa les compraría, sería un proyecto ideal para ellos. Así fuera una hectárea, media hectárea, porque ellos pensaban también inclusive vender muy caro, porque llegaría tal vez a pagarles en dólares y que podían pedir muchísimo, inclusive muy por encima de lo que está en el avalúo catastral. Y ellos dijeron que no, que la función del proyecto no era comprar tierras, que solamente comprarían las tierras que ellos se requieran para la instalación de la maquinaria, para las carreteras por donde iba a pasar o algunos eventos de esa naturaleza. A mí no me han ofrecido nada. Ah, no, a mí un pedacito no. Es todo o nada. A mí no me sirve porque ahí me van a perjudicar. Porque imagínate, en vez de agrandar, ¿cómo se va volviendo esto de pequeñito, pequeñitico? No, a mí sí me compran todo, pues claro. Yo no como a venderla, no. No, porque era para venderla, yo la había vendido hacía muchos años, que eso lo he conservado yo. Eso es una cosa muy, es decir, hay una tradición de 100 años ahí, desde el abuelo paterno, yo no la vendo. Principalmente me hice de pronto a esa tierra porque uno ha venido de cuna cafetera, agrícola y porque para mí acá en el pueblo pues yo tengo mi negocio y estoy yendo a la finca pues a desestresarme y todo esto.
Ahora bien, en un caso tal de que se llegara a aprobar el proyecto por parte del Estado y las comunidades no quieran salir de allí, pues parece ser que hay una serie de recursos jurídicos y demás para que la gente tenga que dejar de cierta manera lo de las tierras. Ese es un tema muy complejo. Es muy complejo el tema, ¿por qué? Porque si uno pudiera ahondar un poquito sobre eso, se sobreentiende de que en estas comunidades más bien son pobres económicamente, hablemoslo del sentido como dinero, porque son muy ricos en otra serie de cosas, ¿cierto? Es una situación compleja, hay unos buenos ofrecimientos de dinero en parte pues por lo que pueda haber de tierras. Entonces, estoy seguro que muchos pues echarían mano de esta parte porque la situación económica también está muy compleja. Pero sé de parte de la gran mayoría que ellos no quieren abandonar su sitio, no están interesados en vender sus tierras, por lo menos desde lo que he escuchado y así lo tengo en registros pues fotográficos y videos, vuelvo y lo reitero. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente que se está desplazando? Cuando no es por los grupos violentos, grupos al margen de la ley, que ya se terminaron o que por lo menos están ahorita muy en paz estas tierras, vienen las multinacionales a sacar los campesinos, a sacar la gente que quiere trabajar. Como le digo, pues nosotros estamos de pronto en querer no vender y no hemos querido pues que hagan el proyecto. Pero usted sabe de que en esto hay mucha plata por debajo, hay mucho de por medio. Nosotros no somos los que decidimos prácticamente, nosotros somos ahí un porcentaje muy mínimo los que tienen el dinero. Ustedes saben que en este país todo se manipula y todos comen. Entonces esto es muy difícil, de pronto de que, pues para mí es un poco difícil que se pueda parar, pero nosotros como tal en el municipio tenemos personas que pueden evitarlo, ¿sí ve? Se dice del tema de que va a haber mucha generación de empleo. Y entonces uno lo que se pregunta es lo siguiente, ¿por cuánto tiempo? Porque entonces inicialmente le venden a uno una idea de que es que el proyecto va a contratar, digámoslo así, 2.000, 3.000 obreros. Nosotros no es que sea mucho la mano de obra que se requiere, una hidroeléctrica esta se construye con unas 350 personas. Hay que aclarar algo de mano no calificada, porque aquí nosotros en nuestro pueblo no tenemos mano calificada del cual coger. Si tenemos algunos biólogos y eso que en ese tipo de proyectos me parece que solo se hace en una etapa inicial. Si tenemos geólogos, habrá uno, dos y mucho, no conozco mucho en el municipio. Y bueno, hablemos de otro tipo de ingeniería, no creo que sea mucho la mano calificada. El resto de obra está en mano no calificada. Y como este tipo de proyectos tiene unos plazos, o sea que usted muy posiblemente puede hablar de 2, 3 años de trabajo y listo. Se sabe que si se van para allá a trabajar, digamos, se meten a trabajar un año, entonces dejaron perder la finca. Y cuando se vuelven atrás a coger la finca, ya está perdida. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, dejarían de trabajar su finca por irse a darle plata al que más tiene. ¿Y qué va a pasar con el campo durante todo ese tiempo? ¿No se irá a crear como una especie de descompensación muy compleja de toda esta mano de obra? Porque yo me pongo a pensar, bueno, a mí me pagan 15, 20 mil, 30 mil pues para coger café o para deshiervar, no conozco bien el tema pues de salarios, pero creo que más o menos debe oscilar por ese. Y me ofrecen unas posibilidades mucho más buenas por 2 o 3 años, voy a ganar mucho más dinero, pues inmediatamente toda esta gente va a querer trabajar allí. ¿Qué va a pasar con el tema del campo? El Estado ha dejado el campo y la posibilidad en este momento de una cuestión laboral, de un mercado laboral, pues nos va a favorecer desde una perspectiva temporal. La mayoría de gente se ha beneficiado por acá con los empleos, porque la mayoría de personas que laboramos acá en este proyecto somos de la región. Pues, digamos, en estos momentos, pues bien, gracias a Dios, a pesar de que yo llevo un tiempito por aquí, yo no soy de este lado, pero llevo ya unos meses por aquí y me siento muy bien. Estoy muy contento con esta empresa porque generó mucho empleo para la humanidad. Mi familia ha mejorado el 100%. No solo yo, sino mucha gente ha tenido empleo gracias a esta empresa. Esto nunca se ha visto en la región. Esta empresa no solo es muy buena, sino
paga muy bien. Yo antes me dedicaba a trabajar en la finca, a oler machete, lo que llama pues de hierba y todo. Cultivar cafecito, la caña. Llegué aquí porque cuando llegó el proyecto, mandamos hojas de vida ahí, entonces me llamaron. Mi familia ve esto como muy bueno para ellos. ¿Por qué? Porque los niños pueden estudiar con una condición de vida mucho mejor. Se puede mejorar uno la vivienda, con la plática que gana uno aquí puede mejorar la vivienda, puede hacer muchas cosas con este nuevo proyecto. No, que la familia mía que muy contenta, que no un trabajito aquí. Tiene más beneficio. Al menos tiene más posibilidades tiene más beneficios, o sea, con respecto a las primas, todo eso. En el campo nunca llega a ver eso. Pues la idea es bregar a mejorar acá, especializarse uno más para que de pronto en otro proyecto pueda uno trabajar con ellos más. Ellos comparan lo que han trabajado jornaleando, que es muy diferente a una empresa como tal, con todos los beneficios. Entonces ellos tratan de aprovechar lo máximo el trabajo para no dejarlo perder. En todo trabajo hay riesgos, pero sí, cabe decir que en este trabajo es mucho más riesgoso porque está en juego la vida de uno, por lo que más que todos los que trabajan en el túnel. En el túnel se trabajan 2 horarios, 7 de la mañana a 7 de la noche y 7 de la noche a 7 de la mañana. Se descansan 3 días en el mes y es de continuo las 24 horas. El riesgo es grande porque en todos los días y toda la noche se hacen voladuras y en cada voladura se avanzan medio metro o 1 metro. Han habido incidentes, pero no han habido riesgos así pues mortales. El túnel es la obra más bondadosa para conducir agua desde el punto de vista ambiental. Solo que debe hacerse bien, construirse bien, diseñarse bien. La hecha de estos túneles y con las explosiones que se van a surgir ahí, porque van a ser cantidad de explosiones. Sabemos que son kilómetros, son 4 o 5 kilómetros, porque hay quejas de las comunidades de que estas explosiones no los deja, digamos, como vivir tranquilos en ocasiones o se asustan. Entonces sería perturbar la misma comunidad. Entonces ya no sería tanta paz dormir usted tranquilo. Se está pensando de que cada media hora una explosión, usted no duerme tranquilo. ¿Y qué pasaría ahí? Están perjudicando el ambiente de la gente. Entonces, ¿qué pensaríamos nosotros de las cuevas? ¿Qué sería, digamos, de los murciélagos que hay y habitan dentro de estas cuevas, ¿cierto? De las especies nativas que tenemos allá? Detrás de esto también podríamos decir un asunto, que es que Colombia es un país extremadamente rico y detrás de esos proyectos, quién sabe, la ley de minería que diga también, ¿cierto? ¿Quién sabe qué haya en los predios de estos señores campesinos, en el subsuelo? En otras partes donde se han abierto estos túneles, siempre es como con la idea de buscar no solamente trasvases de agua, sino también, me imagino que estudio de suelos, saber qué minerales puede arrejar estas tierras. Pasó en Berlín-Samaná, con el río Manso, que a través del trasvase encontraron uranio y creo que es una de las vetas más grandes de Sudamérica que han encontrado. Morrón, se ha escuchado siempre que allí hay oro, tesoros, un tesoro encantado, no sé qué tanto oro hay allí, y así sucesivamente. Puede que nuestras empresas tengan en otras zonas algún tipo de negocios mineros, puede ser cierto, pero el caso de la UTECHOC no es ese. Nosotros no pretendemos hacer aquí explotaciones mineras de ningún tipo. A nosotros nos dieron una charla sobre los patrimonios de la región, que son las huacas, y sí, nos dijeron que huaca que encontráramos, huaca que tocaba entregarla, que de lo contrario debíamos pasar por un proceso y que eso puede llevar a la cárcel y todo en caso de que no se llegue a robar algo. Por lo que nos han comentado que allá es que es patrimonio del pueblo esa montaña y que allá hay huaca, hay oro, mas sin embargo ellos tienen el conocimiento de todo eso y ellos dicen que en caso tal de que ellos entregan todo al Estado. En los estudios arqueológicos, pues nosotros realmente nos concentramos
en las zonas que realmente vamos a intervenir. En el sector del Morrón, nuestras zonas de intervención van a estar más en la Boca Toma, en las vías de acceso que están en la parte del pie del Morrón. Y cualquier intervención que se vaya a hacer, pues será con mucho cuidado para hacer los rescates arqueológicos. Pero le reitero, nosotros el Morrón como tal, el cuerpo de la montaña, nosotros no lo vamos a tocar porque no necesitamos subir allá, ni con carreteras, ni con túneles. Nosotros vamos por la base del Morrón. Campesino colombiano, grito de mi continente, vengo a secarte la frente, vengo a defender tu mano. Campesino colombiano, grito de mi continente. Yo creo que la gente pues de la población como tal tiene muchas defensas porque tiene mucha gente trabajando, tiene todos los programas gubernamentales que los apoyan. En cambio la gente del campo está sufriendo solita y nadie sabe la pobreza tan impresionante que uno concibe en todas estas veredas. Pues la situación cafetera en este momento en Pensilvania está muy difícil. Los precios del café son muy bajos, no alcanzan a cubrir los costos de producción del café. Yo siempre he sido cafetero y yo creo que la crisis, me atrevo a apostar que la crisis más brava del café es este momento. Y como vimos directamente el café. Y hemos tratado de por ejemplo, decirnos que vamos a sembrar plátano, que vamos a sembrar aguacate, que vamos a sembrar cabuya. Eso no mucha inversión. Y no hay un mercado ya como asegurado como lo que sí es el café. Esa es la gran ventaja del café. Y es que no tenemos que hablar del café, estamos hablando de todos los productos del campo, no valen nada. Usted una gaseosa le vale 1000 y pico de pesos y un litro de leche lo venden en 550 pesos. Colanta lo venden en 2200, 2300, pero al campesino se lo está pagando en 500, 600 pesos. Entonces la leche no es rentable. Producir un kilo de maíz por aquí en estas regiones puede valerle a usted 1000 o 1200 pesos y usted consigue el importado por 500 pesos, 600. Si hablamos de papas, ya sabemos que tampoco por los paros y las cosas no es rentable. Si hablamos de lo que usted quiera hablar, de cualquier producto del campo, no vale. Es que ahora la gente del campo está muy mal. Muy mal. Si usted recorre el campo está pésimo, en pésimas circunstancias está. Ahora el futuro del campesino está duro porque por un lado nos está golpeando lo del café. Lo de los productos que sacamos aquí en la región, escasamente sobrevivimos con lo que tenemos. Si el sueldo mínimo que está hoy alrededor de los 600.000 pesos, en el campo la gente trabaja por 200, 300.000 pesos el mes. Y tienen que subsistir con eso y hay gente que trabaja por menos. Por ejemplo, en el caso de los cafeteros, producir una carga de café vale 600, 700.000 pesos. Lógicamente, colocando los costos de producción. Entonces el campesino hace los costos, simplemente los baja. Y su sustento, si tenía un sustento calculado en 500, 600.000 pesos el mes, le toca calcularlo en 200 o 300.000 pesos o en 150, lo que simplemente le quede. Y cuando no le queda nada, no le queda más que pegarse de un racimo de plátanos y sembrar unos frijoles para comer porque no tiene más que. Como por decir, si sembramos plátano, cultivamos plátano, entonces vamos a vivir unos días de plátano, otros días de café, otros días de yuca y vamos mezclando ahí, vamos sobreviviendo. El campesino, sobre todo el campesino por el lado de Pensilvania, en estos lados de por aquí, ni siquiera sale al pueblo porque no tienen que pagar un pasaje. Y la gente mandan a traer las cositas con boleticas, con cualquier cosita que consiguen, porque no hay la plata para llevar. Y salen todos al pueblo cuando hay votaciones, que los traen gratis y los vuelven a llevar, pero no por votar. El gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal ha abandonado injustamente a ese sector de la población. El problema es que en el campo se está generando una problemática social grandísima por la desidia del Estado. El Estado tiene abandonado el campo y en este momento el proyecto de vida de la gente del campo es muy limitado.
Hay un cuento muy simpático que ocurre y no ocurre en Pensilvania nomás, ocurre, yo he recorrido los Santanderes y mucha parte, y en el campo hay cantidades de fincas que las trabajan hombres solos, solo una persona sola, que usted va para las fincas de Quebrada Negra y usted ve un tipo solo allá, es el que ordeña las vacas, él mismo hace el desayuno y da vuelta a la finca y listo. Y usted va para el campo y hoy en día las mujeres no quieren estar en el campo, ni adultas ni menores, y menores menos. Y en ninguna parte del país, no es aquí nomás. Usted ve cantidad de gente, hombres trabajando en el campo solos, para llevar una obligación, para un sustento a la familia o para ellos mismos, lo que sea, pero solos, no están acompañados porque las mujeres no quieren vivir en el campo. Ya no hay jóvenes que quieran estar en el campo porque su proyecto no trasciende más allá de cumplir una jornada dura, una faena diaria de trabajo por un salario realmente miserable. No, el campo, si no le colocan la mano, las ciudades van a seguir atiborrándose de gente y los campos van a seguir quedando solos. Si se pudiera ubicar Morrón, no verlo desde la perspectiva hidroeléctrica, sino desde la perspectiva humana, desde la perspectiva turística, muy seguramente que podría generar mucho más riqueza y una riqueza más generalizada que llegue a la población en general. Aparte porque es un centro turístico de Pensilvania, la gente que viene puede ir a conocer sus cuevas, el río, hay mucha biodiversidad. Que se haga más bien turismo de aventura, turismo ecológico, las caminatas. En 27 años que vivo aquí he visto bajar Perú harto. 10, 20, 30, pues así, comisioncitas así. Y entonces la gente baja por divertirse, por ver eso y por escuchar, porque nadie escarmienta por cabeza ajena. Entonces la gente que baja tiene que ir a ver qué es lo que hay allá. Nosotros queremos hacer con las rutas del Pantágoras, generar ingresos a las comunidades más aledañas del municipio. Nosotros queremos llevar beneficios a las comunidades. Queremos que ellos se apropien de lo que tienen, que sepan que esto que tienen lo pueden explotar muy bien y les puede generar ingresos muy importantes. El ecoturismo pues, puede servir mucho en la región porque puede traer, a ver, como le digo, beneficios. ¿Qué? Dinero, que es lo que necesitamos. Bueno, la ruta del Pantágoras consiste en una caminata ecológica, que eso lleva al morro y entonces vamos todos los que quieran venir, van a las cuevas. Y allí conocen muchas clases de animales, ya sean aves, animales, muchos animales. En las cuevas encontramos murciélagos. Los petroglifos están en la primera cueva, que es la Cueva del Encanto. Allí hay muchos diferentes jeroglíficos. Por ejemplo, yo vi uno, hace muy poquito que fui, hay una casa de 2 pisos y encima va la figurita como del morro. Vi otros que parecían como un 8, como 8 así mezclados, muchos. Subimos y tomamos el algo aquí en la casa, entonces hemos estado en todo. Yo propiamente me he estado muy metido en el cuento, de todo, de las historias que tengo para contarle a la gente. Pues yo me sé mucha historia sobre eso. Ese solo mito de los entierros y demás es un atractivo turístico. Hay que cuidar esas tumbas y hay que mirar eso, cómo podemos darle alguna cosa. Y el anil de mis montañas, no me den trago extranjero, que es caro y no sabía bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Está en espera de qué es lo que va a pasar. La solución es ver las cosas con objetividad y con la racionalidad propia de un Estado de derecho, de un Estado social de derecho. De todas maneras, estos proyectos, mientras no se afecten derechos fundamentales, pues uno creería que son sanos, ¿cierto? Y buenos.
sino que es difícil que unos proyectos de esta envergadura pues no afecten derechos fundamentales y colectivos. Yo siempre he sido partidario que esto lo debemos manejar a través de las vías legales y no las vías de hecho. Entonces yo pienso que eso sería lo bueno, lo mejor, mesas de concertación, más diálogo, una mejor socialización y que diga realmente que la comunidad es la que decide. Yo le ayudé a sacar un derecho de petición dirigido a Corpo Caldas a las comunidades donde ellos se oponían al proyecto. No sé si la corporación va a tener en cuenta el sentimiento pues, de la gente. Entonces ya está de la mano de nosotros y de pronto de las personas del pueblo que dicen que les duele el pueblo, entonces si hay algo malo para ellos, evitemos lo que pase. Yo para finalizar quiero decir lo siguiente. Hoy en día entendemos algo que tal vez antes no logramos entender, y es que los recursos que tenemos en el planeta hoy en día son limitados. Primero se creía que lo que teníamos en recursos era ilimitado. Hoy sabemos que hay una población en creciente muy grande y que el recurso va disminuyendo. Esto no solamente se puede pensar de un beneficio inmediato económico, y hay cosas que no se pueden cambiar solo por plata. Hay recursos que se van agotando, que se van acabando. Si nosotros ahora que los tenemos abundantes los dejamos acabar, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? O sea, es que nosotros no solamente debemos pensar en nosotros, porque ese pensamiento es un pensamiento muy antiguo y muy egoísta. Si nosotros no hacemos algo realmente a conciencia, con berraquera, no podemos esperar nada para nuestros hijos. Y más algo que se está interviniendo directamente el agua, las cuencas. Las cuencas, que es lo principal, lo que debemos estar cuidando. Bueno, piensen en los hijos que usted tiene hacia atrás. Ellos podrán disfrutar de lo que usted está disfrutando ahora. Nosotros estamos en condiciones de dejarle un planeta mucho mejor a nuestros hijos. Este tipo de proyectos y de cosas que se relacionan en nuestra región, ¿beneficiará a futuro a toda una población? Son preguntas que yo me hago, ¿cierto? Entonces, pienso mucho en este tema y creo que debiéramos mirar un poquito sobre todo en un recurso que se está agotando, en un recurso que se está acabando, y que en vez de hacer negocios con este recurso que tenemos en abundancia, mejor cuidarlo, potencializarlo y mirar qué puede beneficiarnos a largo plazo. Desafortunadamente a veces somos muy miopes y solo vemos el beneficio inmediato. Hay que abrir un poquito más los ojos y pensar en el futuro, y pensar en el futuro de todas las generaciones, no solo de la nuestra, porque en esto no podemos ser egoístas. Hay unas historias que papá me cuenta una historia que le pasó a él, dice que eso es realidad, que a él propiamente le pasó, que se llama, él dice que se llama La Mujer Extraña, que una vez venía de abajo de Naranjal, trabajaba en Naranjal, y él venía como a las 6 de la tarde, venía con unas topitas con plátanos, naranjas y de todo, y hasta cierta parte, cuando él miró hacia adelante, una señora venía delante de él. Entonces él se fue acercando, hasta que quedó detrásito de ella. Y ya le iban siendo como las 6:30 de la tarde. Entonces la señora llegó y le dijo, espéreme un momentico que yo voy a entrar al chichi y ya salgo. Entonces la señora colgó un bolsito en un palo de guayabo y se metió de para abajito. Entonces papá descargó las topitas y se sentó, colocó el poncho y se sentó y esperó como media hora. Le dijo, pero esa señora, ¿qué se hizo pues? Entonces se metió un poquitico de para abajito y no vio nada. Dijo, no, entonces me va a tocar irme porque esa señora se quedó por allá. Entonces él llegó y cogió el costal y salió. Se fue otra vez para la casa, siguió por donde iba. Y al otro día por la mañana bajó de nuevo y miró el guayabo, ya no estaba el bolso. Y se metió por donde la señora se metió para abajo a ver qué encontraba y no encontró rastro. Como si nadie hubiera pasado por ahí. Encontró los rastros que él se metió a mirar, eso es lo que encontró. Los meros rastros de él, mujer por ninguna parte. Entonces lo que dice es que el cuento que él se sabe de la mujer extraña, que desapareció de la nada.